Debajo de Venecia hay un bosque entero, y no es una forma de hablar, es un bosque de verdad, formado por millones de árboles que siguen de pie, clavados en el barro, cabeza abajo, bajo el agua y en una oscuridad total. Llevan ahí 1600 años y, aunque no te lo creas, no están podridos, sino que se han convertido lentamente en piedra. Y es que la ciudad más bella del mundo, con todos sus palacios de mármol de miles de toneladas, no flota sobre tierra firme, sino sobre un pantano, sobre un fango tan blando que si lo pisas te hundes hasta la rodilla. Un terreno donde es imposible levantar ni una sola casa. Y ellos, sobre eso, va y levantan una ciudad entera de piedra, sin máquinas, sin grúas y sin motores, clavando a mano, tronco a tronco, algo que lleva 16 siglos sin caerse. Y eso, sinceramente, es una auténtica locura. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿De dónde salieron esos millones de árboles? Y sobre todo, ¿por qué, 1600 años después, en lugar de pudrirse en el agua, se han vuelto más duros que la roca? Quédate hasta el final, porque la respuesta a esa última pregunta es lo más increíble de toda esta historia. Y no la vas a pillar del todo hasta que hayamos bajado, capa por capa, hasta el fondo del barro. Así que empecemos por el principio. Estamos en el siglo V de nuestra era, y el Imperio Romano se está viniendo abajo, mientras por el norte de Italia bajan oleadas de pueblos guerreros, los llamados bárbaros, que saquean y arrasan todo lo que encuentran a su paso. La gente de las ciudades del norte huye despavorida buscando cualquier sitio donde esconderse, un lugar donde aquellos jinetes no pudieran alcanzarlos, y al final encontraron el rincón más improbable del mundo, una laguna. Se trataba de una enorme extensión de agua salobre, poco profunda, llena de islotes de barro, marismas y canales, justo en la costa del mar Adriático, un sitio que no le servía a nadie porque era un terreno pantanoso, incómodo e imposible de cultivar. Vamos, el peor sitio del mundo para vivir. Pero precisamente por eso era perfecto, porque era una fortaleza natural, ya que los caballos de los bárbaros no podían cruzar el fango y los ejércitos no sabían moverse entre aquellos canales cambiantes. El agua, que parecía una maldición, era en realidad una muralla, así que aquellos refugiados tomaron una decisión desesperada y se quedaron a vivir sobre el agua. Al principio no pensaban en palacios ni en catedrales, que va, solo querían sobrevivir, levantar unas cabañas y esperar a que pasara la tormenta de la historia. Pero esa decisión de emergencia acabó convirtiéndose en la ciudad más improbable jamás construida. El problema es que sobre el agua, literalmente, no se puede construir. Y aquí es donde empieza lo bueno. Quiero que te pongas en su lugar un momento, porque solo así se entiende la magnitud de lo que hicieron. Imagina que te dan una orden imposible, que consiste en construir una casa de piedra, pero no en tierra firme, sino sobre barro, sobre un fango blando y empapado que, si lo pisas, te traga hasta la rodilla. ¿Qué pasa si pones una piedra encima de ese barro? Pues que se hunde, claro está. Y si pones muchas piedras, una pared entera se hunde todavía más rápido y además torcida, porque el barro cede más por un lado que por otro. Cualquier cosa pesada que apoyes sobre ese suelo simplemente desaparece bajo su propio peso, como si intentaras construir un castillo sobre un flan. Y ojo, que no hablamos de una casita pequeña, sino de basílicas, campanarios y palacios que pesan decenas de miles de toneladas. Un peso que cualquier ingeniero de hoy, con todos sus ordenadores, miraría con respeto antes de atreverse a ponerlo sobre semejante terreno. Los venecianos lo sabían, porque habían visto hundirse sus primeras cabañas, y llegaron a una conclusión tan genial como sencilla. Si el barro de arriba es blando, pero más abajo, a varios metros de profundidad, hay una capa de arcilla dura y compacta. Entonces, la solución no es apoyarse en el barro, sino atravesarlo, bajar hasta la tierra firme escondida bajo el fango. Y esa capa dura tiene nombre propio. Los venecianos la llamaron el Caranto, una arcilla compactada que se formó hace miles de años, cuando aquella zona todavía no era una laguna, sino tierra seca, y que quedó enterrada cuando el mar subió. Ahí abajo, bajo metros de fango, hay un suelo antiguo, el fantasma de un paisaje anterior al agua. Y ese suelo fantasma es lo que sostiene Venecia entera. Pero, ¿cómo llegas hasta una capa de tierra dura que está metros por debajo del agua y del lodo? Pues clavando algo, clavando miles y miles de postes de madera, tan hondos que atravesaran todo el barro y se anclaran en la arcilla firme del fondo. Es la misma idea que usarías tú si quisieras clavar una tienda de campaña en una playa de arena floja. Hundir las estacas hasta encontrar algo firme, solo que aquí las estacas eran troncos enteros y el número no se contaba por decenas, sino por millones. Esa fue la solución: convertir cada edificio en una cama de clavos gigantescos. Y para lograrlo necesitaban una cantidad de madera que hoy nos cuesta imaginar. Y aquí llega el primer gran secreto de Venecia, uno que los propios venecianos preferían no contar, porque para levantar la ciudad
hubo que arrasar bosques enteros. Y no de allí cerca, ya que la laguna no tenía árboles suficientes, ni de lejos. La madera vino de muy lejos, de las montañas del otro lado del mar Adriático, de los bosques de lo que hoy son Eslovenia, Croacia y Montenegro, y también de las montañas del norte de Italia, de la región del Cadore, esas cumbres que hoy conocemos como los Dolomitas. Además, no servía cualquier árbol, sino que necesitaban maderas concretas capaces de aguantar el agua sin pudrirse, sobre todo aliso, un árbol conocido precisamente por su resistencia bajo el agua, y también roble, alerce, pino y olmo. Talaron laderas completas, y montañas que habían estado cubiertas de árboles durante siglos quedaron peladas para alimentar a la ciudad que crecía sobre la laguna. De hecho, la sed de madera de Venecia fue tan bestial que la República tuvo que organizar y proteger sus bosques como si fueran minas de oro, porque sin árboles no había ciudad, así de simple. Y cuando digo protegerlos, no me refiero a una recomendación amable, sino a leyes de verdad, con castigo. Venecia declaró bosques enteros propiedad exclusiva del Estado, prohibió que nadie talara allí un solo árbol sin permiso y mandó a oficiales del gobierno a recorrer esas laderas marcando, personalmente, qué árbol se cortaba y cuál se quedaba de pie. Y aquí viene un detalle, que me parece de otro planeta, porque esos oficiales no solo marcaban árboles crecidos, sino que ataban con cuerdas los árboles jóvenes para obligarlos a crecer torcidos, con la curva exacta que un día necesitaría la quilla de un barco. Es decir, que diseñaban la forma de un árbol décadas antes de talarlo, plantando para nietos que jamás conocerían. Aquellos bosques lejanos eran en realidad los auténticos cimientos invisibles de todo lo que vendría después. Y como todo lo que se explota sin freno, la cosa acabó pasando factura. Con el paso de los siglos, tanta tala se llevó por delante los mejores robles de toda la región. Y en el siglo XVI, Venecia se topó de golpe con una crisis que casi nadie recuerda. Se estaban quedando sin madera, los árboles buenos escaseaban, los precios se dispararon. Y para que te hagas una idea de la magnitud, en aquella época el precio del roble para construcción llegó a multiplicarse por 12 en poco más de un siglo. 12 veces más caro que antes. De modo que la ciudad más rica de Europa, la que dominaba el Mediterráneo entero, empezó a temblar no por un ejército enemigo, sino porque se le acababan los árboles, lo cual significa que Venecia, esa ciudad que parece hecha de mármol y de agua, en realidad siempre dependió de algo mucho más humilde, de que quedaran bosques en pie a cientos de kilómetros de allí. Y ojo, que aquí hay un detalle que casi nadie cuenta y que lo cambia todo, porque cuando piensas en troncos clavados bajo una ciudad, te imaginas árboles enormes, ¿verdad? Pero resulta que no, ya que los troncos que hay bajo Venecia son sorprendentemente pequeños, postes de entre 10 y 25 centímetros de diámetro, más o menos como tu antebrazo, así que no son columnas gigantescas, sino simples estacas. Y ahí está justo la clave de todo, porque el genio veneciano no estuvo en clavar unos pocos troncos enormes, sino millones de troncos pequeños, tan apretados que el conjunto se comporta como una sola pieza maciza. De manera que la fuerza no está en uno solo, sino en la unión de todos ellos. Y para que te hagas una idea de la locura de todo esto, fíjate en un solo ejemplo. Cuando construyeron una única iglesia, la Basílica de Santa María de la Salud, se clavaron debajo, según los registros de la época, 1.106.657 estacas de madera. Y sí, has leído bien, más de 1 millón de troncos para un solo edificio. Y aquel trabajo tardó 2 años y 2 meses solo en hundir la madera, antes siquiera de empezar a levantar la iglesia. Y no es un caso raro, porque el famoso puente de Rialto, ese arco de piedra que cruza el Gran Canal y que has visto en 1000 postales, se apoya sobre miles y miles de troncos hundidos repartidos a ambos lados del canal. Y aquí viene lo bueno. Cuando lo proyectaron, algunos de los mejores expertos de la época estaban convencidos de que se iba a caer en 4 días. Y ahí sigue, más de 4 siglos después, tan tranquilo, sostenido por ese bosque oculto bajo el agua. Y lo mismo pasa con la Basílica de San Marcos, el edificio más sagrado de la ciudad, que descansa sobre miles de robles hundidos hace más de 1000 años. Ahora, multiplica todo esto por una ciudad entera, por cada palacio, cada puente, cada campanario y cada casa, y entenderás por qué se estima que bajo Venecia hay más de 10 millones de troncos clavados, aunque algunos cálculos hablan incluso de 15 millones. Un bosque entero, invisible, hundido en el barro, de modo que la ciudad más elegante del planeta se levanta, literalmente, sobre un cementerio de árboles. Pero conseguir la madera era solo el principio, porque ahora venía lo verdaderamente difícil, que era transportarla y sobre todo clavarla. Y no tenían ni una sola máquina. Piensa un momento en lo que significaba mover millones de troncos hace 1600 años, cuando no había camiones,
ni grúas, ni motores de ningún tipo. Los árboles se talaban en las montañas, se echaban a los ríos y se dejaban flotar corriente abajo hasta el mar, y desde allí, atados en enormes balsas, cruzaban el agua flotando, arrastrados por barcos, hasta llegar a la laguna, en un viaje de cientos de kilómetros para cada carga de madera. Solo esa logística ya era una barbaridad, porque había que coordinar leñadores en las montañas, transportistas en los ríos y marineros en el mar abierto, todos para alimentar una obra que no paraba nunca. Y cuando por fin la madera llegaba a la laguna, empezaba la parte más dura de todas, que era clavar los troncos uno a uno y a mano. Sí, has leído bien, completamente a mano. No existía ninguna forma mecánica de hacerlo, así que los obreros usaban una herramienta tan bruta como sencilla, una especie de maza gigante de madera, a veces reforzada con hierro, que se levantaba con cuerdas entre varios hombres y se dejaba caer sobre la cabeza del tronco, golpe tras golpe. El tronco, afilado en su punta de abajo como un lápiz gigante para poder cortar el fango, se iba hundiendo poco a poco en el barro con cada impacto, unos centímetros con cada golpe, hasta que quedaba enterrado del todo y su punta se clavaba en la arcilla dura del fondo. Y aquí hay algo que me parece precioso, y es que esos hombres tenían nombre propio, porque en Venecia se les llamaba los batipali, que significa literalmente los golpeadores de postes, y no eran peones cualquiera, sino un oficio reconocido y respetado dentro de la ciudad. ¿Y sabes cómo se coordinaban entre ellos? Pues cantando, porque los batipali tenían sus propias canciones, cantos de trabajo que solo existían para eso, para marcar el ritmo exacto del golpe. Y no era folclore, era pura necesidad, porque solo cantando todos a la vez conseguían levantar y soltar la maza en el mismo instante, como una máquina hecha de personas. Si uno tiraba antes de tiempo, el golpe se perdía, y si otro se retrasaba, la maza caía torcida, así que la única forma de sincronizar a un grupo de hombres tirando de unas cuerdas, sin relojes ni señales de ningún tipo, era la voz. Así que Venecia, la ciudad de mármol, se clavó al son de canciones. Debajo de cada palacio hay un ritmo, una melodía repetida millones de veces por hombres que ya nadie recuerda. Y no era un tronco suelto, que va, sino que los clavaban pegados unos a otros, apretadísimos, como los pelos de un cepillo, calculándose que metían alrededor de 9 troncos por cada metro cuadrado de terreno. Así que ahora imagina la escena durante meses y años enteros. Cuadrillas de hombres, de sol a sol, subidos en plataformas de madera sobre el agua, con el barro hasta las rodillas, el frío de la laguna calándoles los huesos y el peligro constante de resbalar entre los troncos, levantando esa maza y dejándola caer una y otra vez, millones de veces, hundiendo un bosque entero en el fondo de una laguna a base de puro músculo, sin motores y sin grúas, solo con cuerdas, madera, canciones y espaldas humanas. Fue uno de los mayores esfuerzos físicos coordinados de toda la Edad Media, un trabajo que se comió generaciones enteras de obreros anónimos cuyos nombres no recuerda nadie. Y cuando por fin tenían el suelo erizado de troncos, todavía no habían puesto ni una sola piedra encima, porque hasta ese momento solo habían construido la base invisible. Ahora venía el verdadero problema: ¿cómo poner una ciudad de mármol encima de todo aquello? Y aquí es donde el ingenio veneciano se sale del mapa, porque no puedes poner mármol directamente sobre las cabezas de unos troncos clavados, sino que necesitas repartir el peso, crear una superficie firme y, sobre todo, aislar la piedra del agua. La solución fue construir la cimentación por capas, como una tarta de varios pisos, y quiero que te la imagines de abajo hacia arriba, porque es una obra maestra de verdad. En la capa más profunda están los troncos clavados verticalmente, ese bosque hundido del que acabamos de hablar, anclado en la arcilla del fondo, y esa es la raíz de todo. Encima de las cabezas de todos esos troncos colocaban gruesos tablones de madera en horizontal, cruzados en 2 direcciones como un enrejado. Y esta plataforma hacía algo fundamental, ya que cogía el peso del edificio y lo repartía por igual entre todos los troncos de abajo, para que ninguno cediera más que otro y la cosa no se torciera. Sobre esa plataforma venía la capa clave de todo, unos bloques de una piedra muy especial llamada piedra de Istria, una caliza durísima y densa que también había que traer por mar desde la costa de la actual Croacia, y que tiene una propiedad casi mágica para este trabajo. Es prácticamente impermeable, el agua no la atraviesa, de modo que esa piedra de Istria funcionaba como una barrera, como una bota de agua para el edificio, impidiendo que la humedad de la laguna subiera por los muros y pudriera la construcción desde abajo. Y fíjate en el nivel de planificación que esto supone, porque significa que los venecianos no solo traían millones de troncos de un país, sino también toneladas de piedra impermeable de otro, cruzando el mar con ambos materiales para juntarlos en el sitio exacto, que casi nada oye. Y por fin,
Sobre esa base de piedra impermeable ya sí que empezaban a levantar el edificio de verdad, con el ladrillo, el mármol, los palacios y las iglesias. Pero hay un detalle en toda esta tarta que es quizá el más importante de todos, y es una decisión tan sutil que casi nadie se fija en ella. Y es la altura a la que cortaban los troncos, porque los Battipali no clavaban las estacas y ya está, sino que las cortaban todas a ras, a una altura muy concreta, justo por debajo de la línea del agua, y nunca jamás por encima. Y esa decisión, que parece un detalle técnico menor, es literalmente la razón por la que Venecia sigue en pie hoy. Guárdate ese dato, porque en unos minutos vas a entender por qué era tan importante y por qué, si lo hubieran hecho un palmo más arriba, la ciudad entera se habría podrido hace 1000 años. Así, cada palacio veneciano que ves reflejado en un canal se apoya, sin que se note nada, sobre esa tarta de capas de troncos hundidos, tablones cruzados, piedra impermeable y encima el mármol, en una solución tan brillante que ha aguantado más de 1000 años, pero todavía queda por resolver el mayor misterio de todos, porque si toda esa base es de madera y la madera se pudre, ¿por qué demonios Venecia no se ha desplomado hace siglos? Y aquí, por fin, llegamos a la pregunta que te hice al principio, la que te prometí que era lo más increíble de toda la historia, esa de por qué esos troncos, en lugar de pudrirse, se han vuelto más duros que la roca. Atento, porque esto es lo más contraintuitivo de todo. Todos sabemos que la madera se pudre, ya que si dejas un tronco a la intemperie o medio metido en tierra húmeda, en pocos años se lo comen los hongos y las bacterias, se deshace y adiós, que es lo que le pasa a cualquier madera. Entonces, ¿cómo puede ser que unos troncos metidos en el barro de una laguna lleven 1600 años ahí abajo, aguantando el peso de una ciudad, sin pudrirse? La respuesta está en una sola palabra: el oxígeno, o mejor dicho, en que no lo hay. Y es que la madera no se pudre por culpa del agua, sino por culpa de unos organismos diminutos, hongos y bacterias, que se la comen. Y esos bichos necesitan una cosa para vivir y hacer su trabajo, que es el oxígeno, es decir, aire. ¿Y te acuerdas de ese detalle que te dije que guardaras? ¿El de cortar los troncos justo por debajo de la línea del agua? Pues aquí tienes por fin la razón, porque al cortarlos ahí, los venecianos se aseguraban de que ni un solo centímetro de madera tocara nunca el aire, y los troncos quedan clavados tan profundamente en el barro y tan por debajo del agua que están completamente aislados de la atmósfera, de manera que ahí abajo, enterrados en el fango, no llega oxígeno. Y sin oxígeno, esos organismos que devoran la madera simplemente no pueden vivir ni hacer nada. Así que la madera, sin nadie que se la coma, se queda intacta, congelada en el tiempo, como si el barro fuera una cámara sellada que para la descomposición en seco. La zona peligrosa, la mortal para la madera, es justo donde el agua y el aire se juntan, esa franja donde un poste se moja y se seca. Ahí es donde la madera se pudre en pocos años. Y los venecianos, sin saber nada de microbiología, sin tener ni idea de que existían las bacterias, descubrieron esa frontera invisible por pura observación y prueba y error, y se quedaron siempre por debajo de ella, es decir, que acertaron de pleno sin tener ni idea de por qué acertaban. Pero es que ocurre algo todavía más flipante, y es que con el paso de los siglos, el agua de la laguna arrastra minerales que van metiéndose poco a poco en la madera, colándose en cada fibra y en cada poro, hasta que, con el tiempo, la madera deja de ser madera y se va convirtiendo en algo mucho más duro, casi mineral. En otras palabras, se petrifica, y aquí viene la prueba, el momento en que todo esto dejó de ser una teoría bonita y se demostró de la peor forma posible. El 14 de julio de 1902, el campanario de San Marcos, el símbolo de Venecia, esa torre altísima que domina la plaza, se derrumbó. Se vino abajo entero, convertido en un montón de escombros, en mitad de una plaza que por suerte estaba vacía, sin matar a nadie, en lo que fue un auténtico trauma nacional. Pero aquella tragedia trajo consigo una oportunidad única para la ciencia, porque por primera vez se podía excavar y examinar de cerca los cimientos de un edificio veneciano antiguo, unos cimientos que llevaban ahí, enterrados y en silencio, desde el siglo X. Es decir, más de 1000 años bajo tierra. ¿Y qué encontraron cuando bajaron a mirar? Pues encontraron la madera prácticamente intacta, agárrate. Los troncos seguían allí, en perfecto estado. Y no solo eso, sino que se habían mineralizado, se habían transformado en algo parecido a la piedra, de modo que los cimientos no habían fallado en absoluto y la madera había cumplido con creces. El campanario no se cayó porque su bosque hundido se hubiera podrido, sino por otras razones, por problemas de la propia torre y por siglos de reformas mal hechas encima. 1000 años después, lo único que seguía perfecto ahí abajo era la madera, de modo que los que fallaron fueron los hombres, porque los árboles cumplieron hasta el final. Piénsalo bien, porque es alucinante. El agua,
que debería haber sido la enemiga número uno de Venecia, la que pudriera la madera y hundiera la ciudad, es justo lo que la ha salvado, porque al quitar el oxígeno y aportar minerales, ha convertido un bosque hundido en una base de piedra. La ciudad no se sostiene a pesar del agua, sino gracias a ella, y cuanto más tiempo pasa Venecia sobre la laguna, más dura se vuelve su raíz oculta. Una de las paradojas más bonitas de toda la historia de la ingeniería. Ahora bien, seamos justos y precisos, que para eso está este canal, porque las cifras exactas de todo esto son difíciles de confirmar 1600 años después. Cuando se habla de 10 o 15 millones de troncos, se trata de estimaciones que los ingenieros calculan a partir de la superficie de la ciudad y de la densidad de estacas conocida en edificios concretos, ya que nadie bajó a contarlos uno a uno, obviamente. De hecho, las cuentas varían bastante según el modelo que uses, y por eso nadie te dará jamás una cifra definitiva. Lo que sí está documentado son casos concretos como el del millón de estacas de la Basílica de la Salud, y lo que sí se pudo examinar directamente fueron los cimientos del campanario tras su derrumbe. Y tampoco fue todo un plan perfecto trazado desde el principio, que va, porque Venecia no se construyó de golpe siguiendo un manual, sino que se levantó a lo largo de siglos, isla a isla y edificio a edificio, aprendiendo de los errores y mejorando la técnica con cada generación. De hecho, esa falta de manual tuvo su precio, porque como cada obra se hacía con troncos de distinta longitud, con densidades distintas y sobre terrenos que no eran iguales en todas partes, muchos edificios se fueron hundiendo de forma desigual, más por un lado que por otro. Por eso, Venecia está llena de campanarios inclinados y de fachadas ligeramente torcidas que llevan siglos así. Esa ciudad no es perfecta, está llena de pequeños defectos, y esos defectos son la firma de haber aprendido sobre la marcha. Lo que empezó como cabañas de refugiados clavando 4 postes en el fango, acabó, 1000 años después, siendo la técnica que sostiene los palacios de mármol más admirados del mundo. Así que no fue cosa de un genio, sino de cientos de años de oficio acumulado, pasado de padres a hijos, de una generación de constructores a la siguiente. Así que, la próxima vez que veas una foto de Venecia, esa ciudad de ensueño flotando sobre sus canales, con sus palacios reflejados en el agua, quiero que mires hacia abajo con la imaginación, que atravieses el mármol, el ladrillo, la piedra de Istria y los tablones cruzados, hasta llegar al fondo, hasta ese bosque de millones de árboles clavados cabeza abajo en el barro, en la oscuridad, convertidos en piedra, sosteniendo en silencio todo el peso de la belleza que hay encima. Porque esa es la verdadera lección de Venecia y la respuesta completa a la pregunta con la que empezamos. Lo que la mantiene en pie no es lo que se ve, ni los palacios ni el mármol, sino lo invisible, un bosque entero que unos refugiados desesperados clavaron a mano, tronco a tronco, cantando, huyendo del fin de su mundo, sin saber que estaban construyendo algo que les iba a sobrevivir 16 siglos. Levantaron una de las ciudades más hermosas de la historia sobre el material más frágil que existe, la madera, y lo hicieron durar más que el imperio de piedra del que huían, porque el agua, que debería haberlo podrido todo, fue justo lo que lo convirtió en piedra. Y esa es la moraleja que quiero que te lleves. A veces, lo más frágil, puesto en el sitio correcto y protegido del aire y del tiempo, se vuelve lo más eterno. Pero hay algo que no te he contado todavía, y es lo que de verdad debería quitarte el sueño. Porque todo ese sistema, ese bosque petrificado, esa cámara sellada sin oxígeno que lleva 1600 años funcionando a la perfección, depende de una sola condición para seguir existiendo: que los troncos nunca, jamás, toquen el aire, ni un solo centímetro. Fíjate en lo delicado que es el equilibrio del que estamos hablando, porque no hace falta una catástrofe, ni un terremoto, ni una tormenta apocalíptica. Basta con que el agua baje unos centímetros de más o que la ciudad se hunda unos centímetros de menos, y esa frontera invisible que los Battipali respetaron durante siglos sin saber por qué, esa línea que separa la vida de la putrefacción, se cruza. Y no se cruza con un estruendo, sino en silencio, sin que nadie lo vea, ahí abajo, en el barro. Y resulta que Venecia se está hundiendo, mientras el mar sube y baja cada vez de forma más extraña, y hay zonas de la ciudad donde el nivel del agua ya no es el que era hace siglos. Y por si eso fuera poco, hay una amenaza nueva, mucho más tonta y mucho más cotidiana, que los venecianos de hace 1000 años jamás pudieron imaginar. Y son las lanchas, sí, las lanchas de toda la vida, hasta el punto de que los venecianos tienen un nombre propio para ello. Lo llaman el moto ondoso, que es el oleaje constante que provocan los barcos a motor, y que no para nunca. Cada taxi acuático, cada barcaza de reparto, cada motora que cruza un canal, deja detrás una ola que golpea los muros y remueve el barro del fondo.
Y aunque una sola ola no hace absolutamente nada, millones de olas, día tras día y año tras año, van erosionando la base de los edificios y arrastrando el sedimento que rodea las estacas. Y aquí está el problema gordo, porque esos troncos no están clavados en roca viva, agarrados a nada sólido, sino que buena parte de lo que los sujeta es la fricción, la presión del propio barro apretándolos por todos lados. Quítale el barro a un tronco y le has quitado el abrazo que lo mantiene en su sitio. Así que, cada ola que se lleva un poco de sedimento le está robando a Venecia, en silencio, un poquito del agarre que la sostiene. Y hay un detalle más, que es de los que dan escalofríos. Los muros de ladrillo que encierran esos cimientos aguantan perfectamente mientras están siempre bajo el agua, igual que la madera. Pero se destrozan cuando se mojan y se secan una y otra vez, porque el ladrillo es poroso, absorbe agua salada, y cuando esa agua se evapora, la sal cristaliza dentro y lo revienta desde dentro. ¿Y qué está pasando ahora con las mareas cada vez más frecuentes y más altas? Pues exactamente eso, que hay franjas de esos muros que antes vivían siempre secas o siempre mojadas, y que ahora se mojan y se secan constantemente. Es la misma trampa que la madera, la misma frontera mortal entre el agua y el aire, pero un piso más arriba. El día en que la cabeza de esos troncos asome por encima del agua y respire por primera vez en 16 siglos, el oxígeno entrará por fin en esa cámara sellada, y con el oxígeno volverán los hongos y las bacterias, que llevan 1600 años esperando a las puertas, sin poder entrar. El bosque que sostiene la ciudad más bella del mundo empezará a pudrirse desde arriba, poco a poco, tronco a tronco, y los palacios de mármol que llevan siglos flotando sobre esa raíz empezarán a moverse, a torcerse, a bajar, y no habrá forma humana de arreglarlo porque hay 10 millones de estacas ahí abajo, están debajo de todo, y encima de cada una de ellas hay una basílica, un puente o un palacio de miles de toneladas que nadie puede levantar para cambiarle los cimientos. No se puede reparar el suelo de una ciudad que está encima del suelo. Piénsalo bien. Los venecianos, huyendo de unos bárbaros hace 1600 años, construyeron sin querer una máquina casi perfecta, capaz de burlar al tiempo, de convertir la madera en piedra y de aguantar imperios enteros. Pero esa máquina tiene un punto débil, uno solo, y es precisamente el agua que la creó. El mismo mar que salvó a Venecia de los bárbaros, el mismo que le regaló la piedra bajo el barro, es el que lleva 16 siglos buscando la forma de quitársela. Y ahora, por fin, empieza a encontrarla. Por eso, ahora mismo, mientras tú ves esto, Venecia está enterrando miles de millones de euros en el fondo del mar, en una máquina gigantesca que casi nadie ha visto, que solo despierta cuando el agua amenaza, y que es lo único que separa a la ciudad de ese día. Y esto es lo que están haciendo.